El día de hoy nos acompañan, sí, además de nuestra moderadora estelar, que es Diana Fernández, que le doy la más cordial bienvenida y además agradecerle todo su apoyo para la realización de estas mesas. También se encuentra con nosotros Beatriz Pajés Rebollar, del Partido Revolucionario Institucional. Bienvenida, Beatriz. También se encuentra Ulises Ruiz Ortiz, también del Partido Revolucionario Institucional. Bienvenido. Se encuentra también Juan Carlos Romero Hicks, del Partido Acción Nacional, senador. Bienvenido. Se encuentra también Camerino Márquez Madrid, representante del PRD del INE. Bienvenido, Camerino. Luis Castro Obregón, presidente del Partido Nueva Alianza. Presidente, bienvenido. Maestro Ulises Ruiz, alcanzo a ver sus anotaciones y por ahí aparece la palabra gatopardismo, y haciendo alusión a lo que decía Luis Castro, más allá de que nos haga su análisis de qué pasó con el revolucionario institucional, pues Morena es la cuarta transformación del PRI, lo estoy citando. Bueno, yo coincido en parte quienes han intervenido. A mí me parece que en las elecciones se gana o se pierde. Punto, es una competencia. Ganan pues los que hacen mejores planteamientos, tienen mejor estrategia, cometen menos errores, no traen cargas o no se deslindan de las cargas negativas. Y ganó Morena, ganó Andrés Manuel López Obrador y ganó él. Hay muchos candidatos que no hicieron campaña y él arrasó. Se ve muy contundente porque las elecciones se unificaron. Si la elección hubiera sido como hace 3 años, 6 años, pues hubiera perdido el Senado, la Cámara de Diputados y la Presidencia de México. Pero como el PRI se puso de acuerdo con las otras fuerzas políticas, unificaron las elecciones, pues el nombre de López Obrador arrasó en elecciones locales, municipales, candidatos, como decían, que no hicieron campaña, candidatos que parecían listas de la Procuraduría, que ganaron las elecciones. ¿Por qué? Porque las jaló Andrés Manuel, por eso se ve tan cotonete y tiene su mérito, tiene 12 años en campaña. Hay un hartazgo de la sociedad por la corrupción, por la inseguridad, casi más de 50 millones, casi la mitad de la población del país en pobreza. A mí me parece que Peña Nieto, cuando gana las elecciones de hace 6 años, recibe parte de ese hartazgo de 12 años, más otros años de neoliberales en el gobierno, que siguieron creciendo los pobres, que generan la inseguridad y no pueden combatirla, y que generan una alta corrupción, este modelo económico que se aplica en el país. El PRI empezó a perder hace 30 años cuando llegaron los neoliberales, se fue mermando. Peña Nieto, en lugar de atacar esas causas del hartazgo, no lo hace. Al contrario, el país sigue siendo inseguro. 2017 es el año donde hay más asesinatos en el país, comparado con el gobierno de Calderón y el de Peña. La pobreza no para, aumentan los programas, el tipo de política social asistencialista no da resultados. 50 millones de pobres es el mejor examen, no pasan los liberales la prueba. Seguimos con programas asistencialistas. Los programas asistencialistas no resuelven el asunto de la pobreza, pero además generan mucha corrupción. Más de la mitad de los programas se quedan en el camino, se lo roban. Entonces, un país harto, molesto, crispado, y Andrés Manuel sabe leerlo. Esos son los 30 millones de votos. ¿Qué resultados va a tener? Ojalá le vaya bien, que le vaya bien al país. Pero bueno, ya echó abajo 8 promesas de campaña, trae un gabinete Montessori que dice cosas diferentes a lo que dice él. No sabemos qué va a pasar. Ojalá enderece. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Revisarnos hacia el interior. Nosotros lo hemos dicho y no lo decimos en estas elecciones.
Nosotros desde hace 2 años, cuando se pierden 9 de 12 gobiernos, advertíamos que había que prender los focos rojos en el partido, había que cambiar las prácticas, había que enderezar el rumbo, había que abrirle a los militantes y simpatizantes pues la posibilidad de elegir a su dirigente nacional. Cuando llega Enrique Ochoa, nosotros dijimos, oye, declara desierta la convocatoria y convoquen a un proceso abierto. Era evidente la molestia del priismo en diferentes estados de la República. Sin embargo, no se nos hizo caso, pero no solo no se nos hizo caso, le inventaron el currículum. O sea, el primer externo del partido de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, a lo mejor es muy buen estudiante, él estuvo en Nueva York, por cierto, estuvo becado por el gobierno de Oaxaca. El periodo moral, pero yo le seguí la beca a él y a la hora gobernador, pero le inventan la credencial 2 de Colosio, hasta eso hicieron mal y ya lo legitiman. Cuando eso sucede, pues nosotros no íbamos a estar peleando algo que ya el partido había regularizado. No es el PRI, se llama Enrique Peña Nieto, él es el que pone a los presidentes del PRI. O sea, aquí no hay consultas, aquí hay que ir a Los Pinos y el presidente dice, va al PRI, y va al PRI, como llegó Beltrones, como llegó René Juárez y ahora llegó Claudia Ruiz Massieu. No hay, la democracia es Enrique Peña Nieto para los priistas. Nosotros estuvimos señalando eso. Empiezan a cometerse los errores, no conoce el PRI, pues obviamente comete errores. Y entonces viene la Asamblea Nacional, y en la Asamblea Nacional del PRI se da línea para quitar los candados y poder recibir candidaturas externas. Nosotros, como una organización que formamos en ese entonces, Democracia Interna, fuimos a Campeche, a la mesa de estatutos, a la Asamblea Nacional, pues a pelear para que no se abrieran los candados, que por cierto no eran necesarios. Si el PRI iba a ir en un frente, pues lo hubiera postulado el Verde, el PRI se suma a esa candidatura y no violentas estatutariamente al partido, pero sobre todo no violentas, ofendes y lastimas a los militantes del PRI. En esa asamblea había 600 gente, se supone que llevaban la representación de mucho más priistas, era la mesa de estatutos. Muchos de los que estaban ahí coincidían con nosotros, pero les habían dado instrucciones, los gobernadores, los sectores, pues la línea del presidente de abrir los candados para poner un candidato externo. Y bueno, pues fui el único que se subió a defender el que no se abrieran los candados, y bueno, votaron y nos arrasaron. Luego viene la candidatura de Pepe Mit, una persona brillante, preparado, un ser humano sensible. En su vida se había parado en un templete de una campaña, no tenía ninguna experiencia de partido, no había la identificación con el PRI. Sin embargo, los priistas lo aceptamos, pero advertimos que se tenía que cuidar mucho los procesos internos del partido y les dijimos, yo platiqué con Pepe Mit el 22 de diciembre del año pasado y le comentaba, oye, ojo con los procesos internos, con las plurinominales, con las candidaturas de mayoría, con las gubernaturas, advirtiendo que si se cometían errores, porque el partido estaba en manos inexpertas o externas, diría yo, se podían cometer errores que pudieran fracturar y jalar hacia abajo la candidatura del PRI, que lo que necesitaba era votos. No se hizo. Empezaron las imposiciones, empezaron las fracturas, no se habló, no hubo oficio político para construir las candidaturas del PRI, porque candidaturas no hay muchas y aspirantes sí hay muchos, pero para eso es el oficio político, tienes que hablar con los que no llegaron, incorporarlos, darles una alternativa. Lo que es el trabajo político del partido, eso Ochoa
aún no lo ha aprendido, ya es diputado electo. Luego ponen de coordinador de la campaña a otro externo. O sea, Mit externo, Ochoa externo, Nuño externo, y el único que tenía partido político era Lozano, pero era panista. Esos son los que condujeron la campaña del PRI. ¿Qué sucede entonces? Fracturas por todos lados. Y en lugar de atenderlas era, mándenlos por un tubo, hombre, déjenlos, que se vayan, no traen nada. Un poco como lo que sucedió en el 88 cuando corrieron a Porfirio, a Cuauhtémoc, a Ifigenia. No hicieron caso, que se vayan, la puerta está grande, dijo Jorge La Vega, para entrar y para salir. Más o menos lo mismo. Y luego la estrategia de campaña. Yo nunca entendí que hay que pegarle al segundo lugar para ganarle al primero. Una torpe, lo publicamos. Se lo dije al candidato, se lo dije al coordinador de la campaña y a Uriel, que es otro de los vacas sagradas que estaba ahí en el partido. Entonces, la golpiza entre el candidato del Frente y el candidato del Frente del PRI Verde Panal. ¿Qué sucede? Anaya traía un crecimiento y se detiene, independientemente de la bronca que él traía hacia el interior de su partido, la fractura que sufre Acción Nacional, etc. ¿Y qué sucede con mí? No pasa al segundo lugar, al contrario, pierde puntos. ¿Qué te estaba indicando? Habría que cambiar la estrategia. Sin embargo, siguieron con la estrategia. Todavía antes del tercer debate sale ahí una nota de la Procuraduría señalando a Anaya, o sea, insistiendo en ese segundo lugar. Entonces, errores en la campaña, errores de estrategia, errores en la selección interna, pero lo que es un golpe al corazón de esta elección para el PRI es el rechazo del 80% al presidente Peña y a los funcionarios de su gobierno, que por cierto son pluris. El que estuvo en seguridad es senador de la República, los del combate a la pobreza, los del combate a la corrupción, el socavón, la estafa maestra, Odebrecht, la generación de la vergüenza. Al principio se llamó la nueva forma de gobernar. Jóvenes, no tengo nada contra los jóvenes y deben ser bienvenidos a la política, pero una cosa son los jóvenes y otra cosa son los cuates. Y aquí lo que hicieron fue poner a sus cuates. ¿Qué sucede? Pues quiebran los estados, escándalos. Y esa generación que hoy llamamos de la vergüenza es parte de ese 80% de rechazo. Ese 80% de rechazo se pasa en automático, porque nuestro candidato no mandó una señal de cambio. Nuestro candidato, cuidadoso, respetuoso, digo yo, pues no quiso deslindarse. Y el PRI no tiene por qué cargar con los negativos del gobierno. Y al gobierno que se defienda. El PRI tiene que hacer su chamba, su estrategia, deslindarse y ganar elecciones. Ese es el trabajo en una campaña. No lo logramos. No es catastrófico tampoco, ¿eh? Hace 12 años el PRD perdió la presidencia de México por 250,000 votos. Por 250,000 votos ganó Calderón la presidencia de México. El PRD la perdió por 250,000 votos. Hoy está a punto de perder el registro. Ya no lo perdió, afortunadamente, pero está a punto. O sea, ¿cambia la situación? Sí, depende de cada elección. No es catastrófico. Lo importante es que nos demos cuenta de qué tenemos que hacer si queremos vivir como partido y sobrevivir como partido. Por eso no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el PRI. No sé si sea tema o sigo, pero no pueden. Yo escucho mucho escuché un discurso de mi amigo René Juárez, ahora que renunció al PRI, que se lo hubieran querido escuchar cuando era coordinador regional del PRI o cuando asumió la presidencia del PRI. Pues se volvió demócrata en la salida.
entonces dice, hay que voltear a la militancia. Pero él era parte de ese comité nacional. Y él es parte de esas listas que se fueron a esconder a Toluca porque no las pudieron aprobar en el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, cuando los aprobaron ahí escondidas, ni Claudia, que es senadora electa, ni René, que es diputado electo, ni Moreira, que es diputado electo, ni Ochoa, que es diputado electo, dijeron nada. Hoy dicen que hay que hacer un análisis exhaustivo, una reflexión profunda de por qué perdimos. ¿Saben por qué perdimos? Porque el presidente Peña tiene el 80% de rechazo, porque impuso al candidato, porque impuso a los candidatos a gobernadores, a senadores, a diputados, a presidentes municipales, junto con los gobernadores. Y los gobernadores vinieron y dijeron, o pones a mis candidatos o yo no jalo en la campaña. Y los pusieron y no ganaron. Y no es un asunto de que es que fue general, no. Jorge Carlos Ramírez Marín ganó, tuvo estrategia, es una gente talacha, tiene méritos, trabajó, hizo una intensa campaña y ganó y se daba mayoría dentro de todo ese mar y esa avalancha de votos que se llevó el presidente Pedro, ganó. Entonces hay que investigar cuáles fueron las causas. Las causas en el PRI, ¿para qué le damos vueltas? Tienen nombre y apellido. Enrique Peña Nieto, el que manejó la seguridad, se llama, creo que Miguel Osorio Chón. El otro se llama Miranda, compadre del presidente, Cedesol, y luego Rosario, y luego todos. Ahí nomás se excluye a mí porque estuvo muy poco tiempo. Y los que combatieron la corrupción, los escándalos, no los estoy acusando, pero que los investiguen. Y si tienen responsabilidad, pues que los metan a la cárcel. ¿Por qué los vamos a defender nosotros? ¿Por qué? Entonces, tienen nombre y apellido. Y los otros que tienen nombre y apellido son los que estaban en el PRI, porque no hicieron nada. Entonces, ahorita quieren hacer una reflexión profunda, una presidencia sustituta para hacer los foros de reflexión, ¿sí? Y refundar al PRI. Imagínense ustedes, quieren refundar al PRI los que refundieron al PRI. Pues ¿quién les va a creer? No. Por eso nosotros no vamos a reconocer la presidencia de Claudia. Claudia tiene una tarea que puede ser histórica. Construir, nosotros como Democracia Interna estamos planteando, construir una presidencia de transición con gente que la hay en el PRI, de experiencia, con carrera, que le dé confianza a las diferentes expresiones para poder abrir el proceso electoral, lanzar la convocatoria, como dice el estatuto, en febrero, que el presidente del PRI nacional sea electo por militantes y simpatizantes. ¿Sigo o me paro? No, ya para concluir. Sea electo por consulta. Necesitamos un presidente muy legitimado para poder hacer los cambios. Se convoque a la Asamblea Nacional y ahorita hablamos de la Asamblea Nacional si quieren, pero no pueden ser ellos. No es René, Claudia, Moreira o al que pongan. Ese es el gatopardismo. O sea, nos cambian de cara para que tampoco ella. Es que ustedes no están conformes, ustedes quieren desestabilizar. Hay que unirnos. ¿Sí? Si unidos estamos, los que fracturaron al PRI fueron ellos. Entonces, lo que queremos es, señor presidente, usted ya se va el 30 de noviembre. Tiene mucha chamba con la entrega. Deje ya de hacerle daño al PRI y deje que el PRI y los priistas elijan al nuevo presidente. Eso es lo que queremos. Pues ya nos dio la nota. Brevemente, ¿a quién sí entonces apoyaría Ulises Ruiz? Mira, nosotros hemos hablado de expresidentes del Comité Nacional, algunos, algunos. Digo, no van a poner a Ochoa o a los presidentes. ¿Sí? Algunos de los expresidentes, algunos de los exorinadores del Senado, de la Cámara de Diputados, diputados federales o senadores actuales. ¿Nombres? Pues,
Héctor Hugo Olivares Ventura, César Augusto Santiago, Mariano Palacios Alcocer. Yo creo que lo de menos son los nombres, nada más que no sean del grupo que llevó al fracaso al PRI. Eso sí no lo podemos permitir y no lo vamos a permitir. Y es cuestión de tiempo, en diciembre se van. Entonces, hay que administrarlo. Claudia pudiera ser esa presidenta que construya esa presidencia de transición, pero por lo visto no lo va a hacer. En el discurso se ve que ella la va a elegir el Consejo, un Consejo Político Nacional que está a modo de Enrique Peña, con sectores que puso el presidente Peña. Entonces, pues, ¿qué va a decir el Consejo Político Nacional? Exceptuándome a mí, si sigo siendo consejero, no sé si me vayan a quitar para la próxima sesión. Sí, todos van a votar porque Claudia conduzca este periodo. No tienen legitimidad, ninguno de ellos, ninguno, para conducir los trabajos del partido. Y es lo que vamos a pelear. Y pues para que no haya muestra de favoritismo alguno del maestro Ulises Ruiz, no sé si quiere contestar algunos de los planteamientos que hizo el maestro Luis Castro, o bien la pregunta la reitero: ¿hay un reclamo por parte de los partidos políticos a la ciudadanía? ¿Hay algo que espetarle a la ciudadanía? ¿Y cuál es el camino pues para las intermedias? Por lo menos la ciudadanización es una opción. Sí, no, ningún reclamo. Mucho agradecimiento a los más de 7 millones de mexicanos que votaron por el PRI y un reconocimiento y respeto al resto de los mexicanos. 30 millones para Andrés Manuel y los que votaron por Anaya, así lo decidieron. ¿Qué tenemos que hacer? Es prepararnos. O sea, no hay contrapesos, pues construyamos la posibilidad de que los haya en el 2021. Devolvamos en nuestro caso el PRI a los militantes, que es lo que estamos pidiendo. Nosotros estamos pidiendo un proceso sin dados cargados, un proceso abierto, porque estimamos que el presidente del PRI nacional debe llegar con la fortaleza de los votos de la militancia para poder hacer las reformas que requiere el PRI. Y ese presidente que se elija el próximo año tendrá que convocar a Asamblea Nacional, y en la Asamblea Nacional Democracia Interna trae planteamientos muy claros. Hacia el interior de la organización hay varias formas de elegir en el PRI, por consulta directa a los militantes y simpatizantes, por asamblea y por convención de consejeros. El de la consulta directa a los militantes y simpatizantes casi está de adorno. Siempre se usa la convención, pues porque a través de sectores, a través de las organizaciones, pues se impone la voluntad del primer priista, que debe desaparecer también en el país, en los estados y en las presidencias municipales. En la Asamblea Nacional, ¿qué planteamiento vamos a hacer? Pues que todos los dirigentes del PRI y todas las candidaturas del PRI, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores de la República, gobernadores de los estados, presidente de la República, candidato presidencial, los plurinominales, senadores, diputados, los plurinominales locales, se vayan a las urnas y que ganen los militantes que tengan la fuerza de los votos. Vamos a recuperar hacia el interior el devolverle al PRI a sus dueños, que son los militantes, no el paso seccional de un gobernante. Y con esto, yo estoy seguro que vamos a recuperar primero la confianza en militantes y simpatizantes, que están en su gran mayoría molestos con este desplazamiento que ha habido. Segundo, revertir los acuerdos que nos llevaron a esta crisis. Por ejemplo, en la presidencia de Camacho, César Camacho, se cerraron los órganos del partido, se redujo el Consejo Político, se redujo la Comisión Política Permanente. ¿Para qué? Pues para que decidieran más fácil las candidaturas. En la última Asamblea Nacional se quitan los candados. Nosotros vamos a revertirlo, porque si los dirigentes del PRI, ahí no coincido yo con Romero Hicks, lo que necesitamos es recuperar el orgullo de ser militante y dirigente del partido. Y si un dirigente del partido gana por consulta y aspira a la presidencia municipal, que también la va a competir por consulta, no tiene por qué prohibirse, al contrario, debe ser un estímulo para que trabajen en el PRI. La diferencia es que ahora, en lugar de ir a Los Pinos
o al Comité Nacional a pedir una candidatura, vas a tener que ir a la base y convencer a los militantes y simpatizantes de que voten por ti. Esa es la diferencia. La diferencia es que los militantes y simpatizantes van a decidir todo lo que se elija en el PRI. Dirigentes, pues obviamente seccionales, municipales, estatales, distritales y nacional. Y los sectores y organizaciones deben de hacer lo mismo. Por una parte. Y por la otra, recuperar los principios del PRI. Hay principios del partido que están vigentes, son vigentes para este país. Y devolver al PRI a la democracia, a la socialdemocracia moderna. Esos son los principios del PRI. Lo que pasa es que los hicimos de lado. De ser un partido de centro-izquierda, hoy somos un partido de ultraderecha, somos más radicales que el PAN. En ese sentido, ¿qué tenemos que devolver? Los principios que siguen vigentes en el PRI para que en la Asamblea Nacional se refrenden. Tenemos que renovar la oferta para ofertarle a los mexicanos por qué deben de volver a confiar en nosotros, por qué deben de votar por el PRI otra vez y recuperar las grandes luchas nacionales donde el PRI siempre había estado. ¿Dónde debe de estar? Pues con los 50 millones de pobres. Se abandonó esa lucha. Debe de estar con las grandes causas nacionales. Se abandonó esa lucha. El PRI se volvió un partido de élite, un partido de privilegiados, y esa es una de las derrotas del pasado 1 de julio. Nosotros no estamos contentos con haber perdido, pero lo que estalló es esos que usurpaban al PRI, los grandes nombres, las vacas sagradas, el presidente, los funcionarios. Eso es lo que se está cayendo en el PRI y se niegan a dejarlo. Por eso a mí me preguntan, oye, ¿pero quiénes están en su lucha? Muchísimos militantes, porque lo que sigue, y vamos a ver, es un partido de militantes. Ya no vas a ver los nombresotes, es fulano de tal, porque fue senador, gobernador, pues sí, porque lo pusieron en todo. O es sobrina de un expresidente, o es todo, pero nunca por sus méritos. O son los hijos de los hijos de los hijos, ahí están en las listas, si no es el papá, es el hijo. Entonces, ¿qué se va a ver? Militantes que trabajan en las secciones electorales, en los municipios, en los distritos, en los estados, en el país, que son los que van a ganar los procesos. Y la oferta, ¿cómo convencemos a los mexicanos que estamos haciendo las cosas de veras, que no es gatopardismo, que no es simulación, que no es mentira, que el cambio es real? Y regresar a esas luchas. Y eso lo tiene que decidir la Asamblea Nacional. Por eso lo que queremos son reglas claras, porque si no, no van a soltarla. Ahí están, pues, nada más están cambiando, pero son los mismos. Te repito, fácil. Quieren refundar los que refundieron al PRI, no se va a poder. Y esa va a ser nuestra lucha, primero lograr el proceso y después ir a la Asamblea, la oferta de nación para recuperar la confianza. Y nosotros queremos en el 2021, con candidaturas abiertas a militantes y simpatizantes y una oferta que recupere los principios que dieron origen al PRI, que son vigentes, e incorporando a la socialdemocracia moderna, ¿sí? Ofertarle a los mexicanos la propuesta de que podemos hacer mejor las cosas. De entradita, la política de desarrollo social de este país no sirve porque produce pobres. La política asistencial no sirve. Y ahorita, desafortunadamente y desgraciadamente, lo que estamos viendo hasta hoy, y yo espero que cambie, es la prolongación de la política social del PRI. Ahora ya metieron a los ninis, el doble a los viejitos. Está bien, pero eso no va a resolver la pobreza. Se van a seguir acabando los recursos, no van a alcanzar, se los van a seguir robando porque genera mucha corrupción. En lugar de tener una política social activa, proyectos productivos donde la gente produzca, donde la gente genere riqueza, donde la gente reciba recursos por su trabajo y con esto se detenga y se revierta la pobreza. La política de desarrollo social será una de las causas y de los objetivos del partido después de la Asamblea Nacional, entre otras. Gracias, nos come el tiempo, tenemos preguntas por parte de la gente que nos acompaña, las voy a tratar de aglutinar. La primera pregunta sería de Claudia Salazar.
de Reforma, ¿cómo deben actuar los gobernadores ante López Obrador y su gobierno? Yo le añadiría, y bajo esta nueva figura, de los vicegobernadores. No sé quién quiera contestar. Coincido con Romero Hicks. Los gobernadores fueron electos, tienen un mandato, y los estados tienen una constitución. Entonces, nadie, aunque le hayan votado 30 millones de ciudadanos, puede atropellar un mandato popular estatal. No se puede permitir, ni creo que lo permitan los gobernadores. Y los coordinadores, que les llaman vicegobernadores, tampoco es nuevo, y les voy a platicar. Salinas creó a los superdelegados de Sedesol. Acuérdense, eran superdelegados con muchos recursos económicos. Hay 4, por cierto, que luego se volvieron gobernadores. Se ve más estrategia electoral que un atropello a los gobernadores. Rogelio Montemayor era delegado de Desarrollo Social en Coahuila y fue luego candidato y gobernador de Coahuila. Cavazos Lerma en Tamaulipas, delegado de Sedesol y luego gobernador. Salomón Azar, Campeche, delegado de Sedesol y luego gobernador. Y René Juárez, delegado de Sedesol y luego gobernador. Son 4 gobernadores salinistas de esas superdelegaciones que se crearon en ese entonces. Por eso es una ampliación, creo yo, por lo menos así se ve hasta hoy. Esos coordinadores, pues se supone que tienen una tarea administrativa, no política. Habría que ver con reserva si son o no. No son nuevos, hay esas figuras y se hicieron con una estrategia electoral. Pero yo repito, está la CONAGO, están los gobernadores de otras fuerzas que no son Morena, y me parece que lo que tienen que hacer es cumplir con su mandato y cumplir con la Constitución de su Estado y la Constitución General de la República. Y el presidente de México tiene que hacer lo mismo. Y además ya están las benditas redes sociales que van a ayudar a estar señalando ese tipo de atropellos. Nos preguntan, ¿qué harán exactamente en el PRI para retomar el control del partido? Hay que esperar hasta diciembre. Y si ustedes consideran que el PRI debe cambiar sus siglas tal y como lo ha propuesto el PRD. Bueno, cambiar al PRI, que lo decida la Asamblea Nacional. Ahí se juntan priistas de todo el país, son electos. Ahí se discuten los temas de cómo organizarnos internamente, se revisan los estatutos, el programa de acción, todos los temas que tengan que ver con el PRI, la Asamblea Nacional los va a decidir. Habrá expresiones como la nuestra que tienen propuestas que vamos a llevar a la discusión, seguramente habrá más y más valiosas que puedan complementarse para sacar una oferta que pueda convencer a los mexicanos. Lo que tenemos que hacer es exigir, porque el estatuto está hecho a modo. El consejo, los órganos del partido que deciden están hechos a modo del mandatario en turno. Entonces, es muy difícil que mientras ellos estén, ¿sí?, se pueda hacer una modificación. Vamos a insistir en una presidencia de transición, pues que le dé garantía a las diferentes expresiones. Nosotros no queremos que ponga una gente nuestra o un amigo nuestro. No, hay políticos de mucha calidad, de mucha experiencia, que pueden presidir el PRI en esta etapa de transición. Hay algunas tareas que están pendientes, el INE, que entreguen cuentas, que se preparen las elecciones en 6 estados que empiezan en octubre, noviembre por ley, donde va a haber elecciones el próximo año, que tiene que preparar esta presidencia de transición y preparar la convocatoria y el procedimiento abierto para la elección del dirigente nacional, poniendo los tiempos de registro de precampañas, de campañas, para poder ir a una elección abierta. Pues así damos por concluida esta mesa. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias al Instituto Universitario de Investigación.